Miren, yo puedo cruzar la calle sin mirar, pero evidentemente hay un riesgo bien grande de que me atropellen. Puedo dejar un niño suelto en el carro, al garete, pero si hay un accidente, la probabilidad es que le va a pasar algo. Uno puede textear y conducir, eso es lo que uno puede hacer, pero la probabilidad es que uno va a tener un accidente, que puede perder la vida en el proceso. Pues en esa misma línea, a nuestro brillante gobierno se le ha ocurrido flexibilizar las medidas de seguridad nada más y nada menos que con el transporte del gas, con todo el riesgo que eso implica. Sobre eso vengo principalmente a hablar hoy y muchas otras cosas, educación, código electoral, el aumento en la factura, pero lo más importante que usted se tiene que llevar hoy es que nuestro gobierno nos está poniendo en riesgo. Es 1 de octubre y esto es Escucha Lugaro. Bienvenidos nuevamente a Escucha Lugaro. Hoy un poquito recuperada del tema de la voz, pero miren, todavía voy con calma. Gracias siempre por apoyarnos, tanto en mi canal de YouTube Alexandra Lugaro PR, como en las redes sociales de Molusco, en Facebook, Instagram y TikTok, como en las mías personales, donde nos consiguen diariamente para recibir la información que necesitan para mantenerse al día, pero también herramientas importantes para combatir la desinformación y tomar decisiones. Bueno, vamos al mambo, porque hoy voy a empezar con la noticia más importante, que usualmente la dejo para el final, pero me quiero asegurar de que la reciban. Y es un tema quizás un poco técnico, pero es un tema que nos tiene que preocupar, es un tema con el que nos tenemos que definitivamente poner al día, porque si no nos pasan por debajo del radar lo que les da la gana. El pasado viernes, la jueza Silvia Carreño emitió una orden bien importante con respecto a todo el tema de las barcazas. Para hacerles una historia sobre qué está ocurriendo con esto, si usted no ha estado pendiente a los Escucha Lugaro previos, hace un mes tuvimos una situación donde, y dame la gráfica para poderla relatar directamente acá. Miren ahí, hace un mes 7 de los 8 pilotos que hacen las maniobras para transitar naves en la bahía de San Juan demandaron en el Tribunal Federal denunciando que la empresa New Fortress Energy había abandonado unilateralmente y sin explicación las medidas de seguridad que habían estado vigentes por 2 años para realizar el tránsito de sus barcazas con gas licuado, un combustible altamente volátil. 2 semanas después de la demanda y justo el día antes de la primera vista en el tribunal, la empresa retiró las 4 remolcadoras con capacidad de 80 toneladas, que eran la pieza clave de esa seguridad y que son las naves más pequeñas que literalmente escoltan y encaminan la barcaza en su entrada o salida de la bahía. Vamos a explicarles esto a ustedes en Arroyo Habichuela. Primero, que no es una barcaza. Las barcazas no tienen motores. Son estas cosas que usted ve flotando y las mueven con otra cosa. Así que esto es un barco. Lo que tiene New Fortress es un barco porque tiene propulsión propia. Pero importante sobre este barco. Este es el barco que nos trae el gas a Puerto Rico. New Fortress Energy tiene toda esta flota, son barcos gigantescos, barcos de sobre 175,000 metros cúbicos. Esto es una barbaridad, por darles un ejemplo. Pero lo que transportan es gran parte de la importancia de por lo que estamos aquí. Ellos transportan gas natural licuado. El gas natural licuado se tiene que transportar con unas medidas de seguridad. Primero, doble insulación en estos barcos. Le cae gas natural licuado al casco del barco, ese casco se va a rajar. Eso se transporta a negativo 172 grados Celsius. ¿Por qué se transporta tan frío? Porque si se calienta, se expande y se convierte en 6 veces su tamaño regular y causa evidentemente una explosión. Dentro de este proceso, para que esos barcos gigantescos pudiesen entrar a nuestra bahía de San Juan, se requirió primero que 8 pilotos que hay en Puerto Rico, que son los que van en el área norte, son las personas con el rango para poder hacer las maniobras de los barcos dentro de la bahía de San Juan, porque la conocen y han estudiado esto, tuvieron que ir a Houston a estar allá haciendo cientos de simulaciones para poder determinar cuáles eran los mecanismos perfectos para maniobrar este barco dentro de nuestra bahía de San Juan sin estrellarlo allí contra el frente de la fortaleza. Dentro de este proceso se determinaron unas medidas de seguridad que tenían que seguirse siempre que los barcos de New Fortress entraran a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Hace cerca de un mes yo les reportaba aquí que New Fortress, por ahorrarse chavo,
quería dejar de usar las remolcadoras que fueron exigidas como parte de este proceso de seguridad, que son unas remolcadoras, cada una que trabajan cargas de 80 toneladas. ¿Qué pasa? Ellos decidieron que querían usar remolcadoras chiquitas. Esas remolcadoras pequeñas no tienen la capacidad de poder maniobrar el barco de New Fortress en caso de que el barco, por ejemplo, se quede sin un motor y tengan que entonces moverlo. El barco literalmente se estrellaría allí frente al muelle de San Juan. Dentro de este proceso, no solamente esta gente decidió llevarse la remolcadora, el gobierno sabía que estas medidas de seguridad eran requeridas y los dejó hacer lo que les diera la gana. Cuando continuamos viendo por qué ocurre esto, ya se había dado un incidente en la Bahía de San Juan. Ustedes recuerdan cuando la gobernadora dijo el barco que no quiere entrar. Ustedes recuerdan aquel momento donde el barco chantajeó al gobierno de que no iba a entrar con el gas a menos que le firmaran un contrato. En aquel momento se creó una situación de emergencia con ese barco. Los pilotos tuvieron que maniobrarlo y activar todo un protocolo de emergencia. Aquí podemos ver, esto se desprende de un caso que se está viendo en el tribunal. Colócame ahí la próxima gráfica. Miren, parte de la demanda de los capitanes fue describir cómo tuvieron que maniobrar el 12 de julio pasado cuando New Fortress Energy ordenó retirar una barcaza y dejó sin gas a la isla como medida para presionar para que se les extienda un nuevo contrato de largo plazo para suplido de ese combustible. La maniobra provocó una violación de estándares y prácticas marítimas seguras que fue superada cuando los prácticos a cargo aplicaron el protocolo que se había desarrollado para el escenario en que el puerto no estaba disponible por presencia de un artefacto explosivo. Esa maniobra fue por capricho de New Fortress Energy y fue descrita como un chantaje por el mismo gobierno. En este pleito que se está viendo en el Tribunal Federal, más allá de eso, el viernes pasado, ante el gobierno diciendo, olvídate, trae el barco ese con la remolcadora chiquita, que pase lo que tenga que pasar, la jueza Silvia Carreño del Tribunal Federal emitió una orden restrictiva de emergencia este pasado viernes para paralizar esto, porque evidentemente no podían entrar este barco sin esas medidas de seguridad. Vamos entonces a lo que dispuso la jueza. La jueza federal Silvia Carreño Coll determinó el viernes en la noche que se van a mantener en pie, al menos por los próximos 14 días, las medidas de seguridad bajo las que las barcazas de gas licuado de la empresa New Fortress Energy estuvieron entrando a la Bahía de San Juan durante los últimos 2 años, pero que se relajaron hace 2 semanas. Déjenme beber agua. Esencialmente, se trata del uso de 4 remolcadoras con capacidad de 80 toneladas para controlar los movimientos de la barcaza. Esta medida fue un acuerdo entre New Fortress Energy y los pilotos o prácticos que manejan las barcazas después de que se realizaran simulaciones por unos 2 años en Houston para contemplar todos los posibles escenarios. La orden de la jueza tiene 3 puntos. Miren, la primera es que New Fortress Energy continuará realizando las maniobras de sus barcazas en la bahía con las medidas iniciales, es decir, 4 remolcadoras con capacidad de 80 toneladas cada una. 2, que la carta de cese y desista que el gobierno emitió el 15 de agosto es nula. Y 3, que los capitanes demandantes van a ayudar a New Fortress a identificar empresas que puedan proveer las barcazas necesarias para realizar las maniobras como se venían realizando desde hace 2 años. Miren, esta orden de la jueza obedece a unos principios importantes y yo quiero que usted los conozca. El gobierno de Puerto Rico nombró una presidenta para la comisión de prácticas, es decir, una persona que va a dirigir a los prácticos, estos expertos marítimos, que son los que entran en los barcos más grandes. Esta persona no tiene conocimiento de 3 pepinos marítimos. La nombraron allí porque ha trabajado en cuanta institución politiquera habida y por haber. Dentro de ese proceso, a los 15 días de ella llegar, porque ya sabemos a lo que llegó a emitir una orden para flexibilizar el que New Fortress pudiese hacer lo que le diera la gana con el muelle, pero más allá de eso, ordenó una mordaza para que los prácticos que manejan los barcos en el puerto de San Juan no pudiesen denunciar a ninguna autoridad marítima lo que estaba pasando. Miren qué locura. Nuestro gobierno, unilateralmente sin encomendarse ni a Dios, hace una orden para amordazar, para no permitir que los expertos en el tema denuncien que esta gente nos está exponiendo a un riesgo dentro del puerto. Dentro de este proceso, pásame a la próxima, por favor. Un mes después
de toda esta escena, ahora es que el gobierno quiere intervenir. El gobierno de Puerto Rico, a través de el SAR de Energía, ha querido intervenir en esta demanda de los prácticos contra la Comisión de Practicaje, donde están diciendo, aquí, si quieren entrar al barco, tienen que seguir las medidas de seguridad. Pues el SAR de Energía ha intervenido en este pleito a través de una moción vergonzosa. Y para mí, esto es de lo que se debería estar hablando en Puerto Rico ahora mismo, fuera de todo lo otro. Esta es la noticia más importante. Vamos a la moción y a la intervención del SAR de Energía. Ahora, tras 5 vistas en el tribunal y después de que la jueza emitiera una orden temporera para mantener las medidas de seguridad originales, en lo que se dilucida el pleito, el gobierno interviene por primera vez para decir que no hay gas y que si no se deja entrar una barcaza con medidas menos seguras, habrán apagones y se desestabilizará la economía. Este es el punto central de una declaración bajo pena de perjurio que el SAR de Energía, Josué Colón Ortiz, sometió ayer a la jueza federal Silvia Carreño Coll para justificar su intervención en el pleito. Esto después de que el viernes pasado la jueza emitiera su orden temporera, el Temporary Restraining Order en inglés, para que la entrada de una barcaza que estaba programada para el domingo ocurriera bajo las medidas de seguridad originales de 4 remolcadoras con capacidad de 80 toneladas cada una. Miren, el SAR de Energía acaba de pedir mediante una moción que se quiten las medidas de seguridad para que entre el gas, porque si no hay que va a colapsar el sistema energético. Pues es cierto, lo sabíamos hace un mes, cuando ustedes decidieron quitarle las remolcadoras al proceso de traer el barco. Y hace un mes aquí se reveló eso. Tenemos el escuchalugar, todos los escuchalugaros que hablan del puerto, que quizás usted decía, pero que mucho jode está con el puerto. Pues miren, ahora saben por qué estaba jodiendo con el puerto, porque no vamos a tener gas para poder energizar a Puerto Rico. Pero volvemos. Claro que usted puede cruzar la calle sin mirar, pero lo van a atropellar. Claro que uno puede conducir texteando y sin cinturón, pero va a tener un accidente o se va a morir. Claro que podemos entrar al barco con el gas y energizar a Puerto Rico, pero las consecuencias, los riesgos son impensables. Más allá de eso, yo quiero que ustedes vean estas declaraciones. Por favor, ponme esta próxima gráfica para que veamos cuán vergonzoso es. Esta es la declaración que hace el SAR de Energía en la moción. La Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas respetan la preocupación del tribunal por la seguridad marítima. Claro que la respetan. Pero un requerimiento de seguridad que no se puede cumplir y que por tanto impide el despacho de combustible es insostenible. Añade la moción de intervención al ofrecer también testigos que pueden afirmar que la maniobra con las barcazas se puede hacer con remolcadoras de menor capacidad. Me imagino 3 vaqueros allí en el puerto. Consiguieron a los 3 vaqueros que están dispuestos a mover el barco a los pepecojones de menor capacidad a la que se usaron por 2 años después de que hubieran otros 2 años de simulaciones para contemplar los escenarios posibles en la bahía. Carreño ya escuchó testigos periciales de los demandantes antes de emitir la orden. Miren, qué bueno que hay jueces con cierto grado de, ¿verdad?, de sentido común y que tienen ante su consideración expertos en la materia. Yo invito al SAR de Energía a que se dé el tour con los prácticos de la Bahía de San Juan, que vaya y vea las condiciones de los estrechos por donde entran estos barcos, que vaya y mire con sus propios ojitos el tamaño de estos barcos que transportan gas natural licuado, que vea la peligrosidad a la que se exponen. Para colmo, miren el argumento que tiene el SAR de por qué no se deben seguir las medidas de seguridad. Ponme eso ahí. El jueves, mañana, es demasiado tarde. Debe permitirse la entrada de gas natural a Puerto Rico para atender un problema crítico de infraestructura. Estamos pidiendo al tribunal que atienda esto con premura. Abundó al señalar que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas precisamente exigirán en corte que se ordene de manera provisional el ingreso de los barcos de gas natural en tanto la controversia se resuelve en sus méritos. Mano, existe una regulación marítima por una razón. Y quizás usted diga, pues, vamos a arriesgarnos. ¿Arriesgarnos a qué? ¿Arriesgarnos a qué? Yo les voy a decir al final cuál es el riesgo que tiene el que no se utilicen las remolcadoras. Pero antes, quiero que veamos la cita de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en cuanto a este tema. Pónmelo ahí. En una conferencia de prensa ayer, la gobernadora Jennifer González describió como una barbaridad que el pueblo de Puerto Rico tenga que estar sometido a una disputa privada que nada tiene que ver con la compra de gas. Yo les voy a decir lo que es una barbaridad.
Una barbaridad es que la gobernadora de Puerto Rico, una barbaridad es que el SAR de Energía pretendan que no se cumplan con las medidas de seguridad marítima y con las regulaciones y simulaciones que se hicieron para la entrada de un barco de gas. Y yo le voy a explicar ahora cuál es el riesgo de entrar el dichoso barco sin los remolcadores que exige el proceso. Vamos acá. La propuesta principal de los demandantes y que la jueza acogió con su orden es que un accidente con las barcazas de gas de New Fortress Energy en la Bahía de San Juan pone en riesgo el lugar por donde entra el 75% de los bienes que consume la isla, la cual a su vez obtiene por barco el 90% de los bienes que consume. Aquí tenemos un accidente con el barco de New Fortress. Puerto Rico no cuenta con los instrumentos, medidas o recursos de salvamento para poder retirar un barco como ese del estrecho por donde entra el 75% de lo que nos comemos. Escúchalo bien. Aquí tenemos un accidente con el barco de New Fortress. No es que no va a entrar el gas, mi gente, eso es lo de menos. Es que no va a entrar la comida. No va a entrar la comida. El riesgo que estamos asumiendo no solamente es a que explote el puerto de San Juan con todo, el riesgo de la pérdida de vida, no solamente es el riesgo de la pérdida de infraestructura, es el riesgo de seguridad alimentaria en Puerto Rico. Por algo se hicieron simulaciones por 2 años para lograr la entrada de este barco a Puerto Rico. Y que usted me diga a mí que la gobernadora y el SAR de Energía son tan irresponsables que por abaratarle costos a New Fortress. ¿Quiénes somos ahora? Mira, hasta el vaso tembló. ¿Quiénes somos ahora? Marionetas de la gente del gas. Esto es lo que parecen marionetas de la gente del gas. ¿Por abaratarle costos a quién? Si los platos rotos los estamos pagando usted y yo con la factura. El gobierno no está pagando no está pagando ni lo que tiene que pagar. Por eso estamos donde estamos. Porque no pagaron las pensiones, porque no pagan lo que tiene que pagar a las cuentas de Luma. Y ahora también nos quieren imponer el riesgo de que por ahorrarle par de pesos a New Fortress con las remolcadoras que no sirven, con las remolcadoras de 60 que no son las que tienen que usar, poner en riesgo tanto. La jueza escuchó la opinión pericial de las personas encargadas de toda la maniobrabilidad, esa palabra, hay que practicarla, en la Bahía de San Juan. Y gracias al universo judicial tomó la decisión de impedir esto, pero tanto la gobernadora como el SAR insisten en que se eliminen esas medidas de seguridad. Yo me pregunto, si explota el barco del gas, ¿qué le van a decir a todas las familias de las personas que mueran en esa explosión? ¿Qué le van a decir al pueblo puertorriqueño cuando reciba comida? Nos van a decir que por ahorrarse un par de pesos pusieron a todo el mundo en riesgo. Yo quiero ver la explicación que van a dar, pero espero que sea una de esas cosas en las que no tenga que decir yo se los dije. Vamos ahora a, evidentemente, la consecuencia de que el barco no esté entrando. Pues miren, tenemos una pausa en el suplido de gas en Puerto Rico. Esa es la verdad. Ahora mismo, de las 14 centrales que tenemos, solamente 6 están funcionando. De hecho, colócamelo ahí. Miren, Genera PR, una filial de New Fortress, evidentemente, únicamente está operando 6 de los 14 generadores temporales en San Juan y Palo Seco. Los restantes 8, con una capacidad combinada de 200 megavatios, enfrentan averías o no están habilitados para funcionar con diésel. Miren, todo esto se avisó. Llevamos meses. Cualquiera que escucha estos segmentos sabía que el barco no iba a poder entrar porque lo habíamos dicho aquí cuando quitaron la remolcadora. Sabíamos que nos íbamos a quedar con gas porque lo dijimos aquí una vez acabara el suplido. ¿Por qué? Porque el gobierno no invirtió los recursos para almacenamiento de diésel en sus diferentes plantas. Sabíamos que no íbamos a tener generación suficiente. Sabíamos que se iban a dar los relevos de carga y los apagones. Esto es un gigante, yo se los dije hace tiempo, pero con unas consecuencias bien severas. Voy a hablarles un poquito del aumento en factura. Pero antes, elige tecnología inteligente con los aires acondicionados General Electric. ¿Cansado del calor sofocante?
General Electric te ofrece la solución más avanzada. Equipos eficientes, silenciosos y con tecnología inverter que enfrían rápido y ahorran energía. Dile adiós a los recibos de luz altos y hola al confort perfecto. No esperes más. Llama a Benítez Air 787-635-8943. Aprovecha la flexibilidad de financiamiento disponible y la mejor garantía de 10 años en tu equipo. Lleva el mejor aire acondicionado a tu hogar. Benítez Air, 787-635-8943. 787-635-8943. Bueno, vamos al tema amargo. El aumento de la factura de energía eléctrica va. Un aumento de 8%. Lo habíamos adelantado aquí también. Comienza a partir de hoy. ¿A qué se debe este aumento? Este aumento es parte del ajuste de combustible. Usted dirá, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Miren, en el pasado mes, como usted sabe, llevamos peleando precisamente con la gente de New Fortress por el asunto del gas. Y la peleita chiquita del gas nos costó $2.5 millones. De hecho, ese dinero lo vamos a pagar usted y yo. Cuando miramos lo que fueron las compras de energía a las cogeneradoras, miren eso. En el lado de la compra de energía a las cogeneradoras privadas, la cantidad se recobrada a los abonados por el consumo en los siguientes 3 meses totaliza poco más de 10 millones. Y como parte de la resolución y orden, el negociado de energía consignó de forma preliminar que la indisponibilidad de gas natural para la producción de electricidad entre julio y agosto en medio de disputas contractuales entre el suplidor New Fortress Energy y el gobierno que obligaron a recurrir al uso del diésel, tuvo un costo de 2.5 millones. Es decir, 10 millones por un lado nos costó comprar la energía a las cogeneradoras, 2.5 millones nos costó el chistecito del gas. Estamos hablando de 12.5 millones adicionales que vamos a tener que pagar. 12.5 millones, un error de 3 meses. Por eso es que yo hoy hice de esto la primera noticia. Porque es una noticia que nos sigue afectando todos los días. A mí me parece más que absurdo, indignante, llena de coraje, el que por malas decisiones de los que están, seguimos pagando nosotros, mano, que paguen ellos los 10 millones, que paguen ellos los 2.5. Pero no, nosotros vamos a recibir un aumento del 8% en la factura energética porque esta gente no supo administrar las decisiones de un contrato del gas. Porque compraron el combustible carísimo durante las pasadas semanas en lo que bregaban la peleita que no ha acabado, así que espere otra alza en el próximo trimestre, porque todavía hoy no hay un contrato de gas. Ese contrato, que ellos dicen que nos va a ahorrar 50 millones anuales, 50 millones más y no nos va a ahorrar absolutamente nada, y apúntelo para tirarme el yo se los dije de nuevo. ¿Cuántos vamos a esperar para tener gente capacitada en el tema energético? La próxima semana usted va a ver la cantidad de apagones que Puerto Rico va a sufrir por toda esta pelea del gas. Una pelea que se pudo haber evitado si el gobierno no tuviese las manos amarradas por una empresa, si le hubiese metido caña hace tiempo a enfrentar los intereses de New Fortress, que no son los del pueblo puertorriqueño. El ajuste de combustible finalmente sube 2 centavos adicionales kilovatio hora. Ahí lo tienen, el ajuste para el último trimestre del año. Supone que el costo promedio del kilovatio hora ascenderá a 27.51 centavos versus los 25.48 que estuvieron vigentes hasta finales de septiembre. 2 centavitos más ahí para que enjoyen por kilovatio hora, ¿ok? No es que la factura sube 2 centavos. Para que usted tenga una idea, si usted usa 800 kilovatios hora, usted va a tener un aumento de 16.25 en la factura. Yo uso como el doble de eso, así que a mí me va a subir la factura como $35. Y entre aumentito y aumentito, lo mismo nos subió, si no lo recuerdan, hace un mes, cuando nos hicieron pagar las pensiones que se robaron. Así es que al final del día estamos pagando por todas las malas decisiones de ellos. Bueno, tenemos una gran oportunidad de dejar de pagar por malas decisiones y está en el Código Electoral. El Código Electoral pretende ser enmendado, de hecho hay un proyecto del Senado para enmendarlo. En estos momentos, la líder de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez, ha llegado a una alianza, un acuerdo con el Partido Popular Democrático para enfrentar diversas enmiendas que hay en el Código Electoral. Yo creo que, y fue una cosa que hablé en la entrevista con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, yo creo que nuestro Código Electoral tiene que regresar a ser un código de consenso entre todos los movimientos políticos del país.
Puerto Rico logró hacer esto para los 80, sentar a todos los partidos en la mesa. Y fue un código que funcionó por muchísimas elecciones sin que viésemos errores. Elecciones que corrieron bien, elecciones que tuvimos los resultados cuando teníamos que tenerlos, elecciones en las que podíamos confiar. Luego, con las enmiendas más recientes, todo ha sido caos tras caos tras caos. Y eso usted lo sabe porque en la última elección casi estaba Jennifer juramentando allí frente al Capitolio mientras la gente todavía estaba contando en el escrutinio. Así es que mi exhortación a los diferentes partidos es a que todos dejen la pelea chiquita a un lado, la pelea partidista, le devuelvan la confianza a la gente en sus instituciones democráticas y se sienten en la mesa a buscar consenso y a generar un verdadero código electoral que respete la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Bueno, vamos a este último tema que lo discutimos ayer cuando hablamos de la secretaria, de la exsecretaria que se dio 3 certificaciones, no una, 3 certificaciones a las que no tenía derecho, pues resulta... Ay, Dios, estas cosas que dan ganas de llorar, no debo haber ni terminado con esto. Miren, ¿ustedes saben cuántas certificaciones están bajo la lupa del Departamento de Educación por haber sido emitidas de la misma forma que se emitieron las otras 3 de la exsecretaria? Usted sabe, póngame un número, dígame en su casa, ¿cuántas certificaciones usted cree que están aquí en riesgo? 7,000 certificaciones están bajo la lupa de educación. ¿Qué rayos está pasando en el Departamento de Educación? Después nos quejamos de lo que pasa en las escuelas. Después nos quejamos de los resultados de los estudiantes en las pruebas. Después nos quejamos de las condiciones del personal docente. Pero, ¿qué rayos está pasando en el Departamento de Educación? Bueno, esta gente definitivamente se despacharon con la cuchara grande con el tema de las certificaciones. Qué bueno. Y créanme que esto no está bajo la lupa porque de momento somos los más honestos. Está bajo la lupa porque hay una pesquisa de la Oficina del Inspector General y de Ética Gubernamental, porque si no, no nos enterábamos. Porque Yanira Raíces se despachó como Fisichan. Mira ahí. Acabó con todo. Y el queso que había en la mesa también se lo comió. Ella se firmó y el queso que había en la mesa también se lo comió. Todito lo hizo Yanira Raíces. Nada, yo lamento ser la portadora de malas noticias. Me hubiese gustado tener una gran noticia. Lo de las alianzas para trabajar el Código Electoral no es una mala noticia. Así que vamos a decir que hay luz al final del túnel. Bueno, luz al final del túnel no, porque nos la cobran también a 8% más cara. Pero hay un poco de esperanza. Voy a seguir dándole bien duro al tema del Balcony Fortress. Son cosas que quizás nunca pasen y uno no toma las medidas de seguridad, uno no las toma pensando que la tragedia va a ocurrir. Cuando yo cruzo la calle, yo miro para los dos lados, claro, porque me han enseñado que puedo prevenir ser arrollada. Y lo mismo me pongo un casco si voy a usar motora, meto un bebé en un car seat, todo para evitar. Y quizás pude haber transportado toda la vida el niño sin el car seat y nunca pasa nada. Quizás puedo cruzar la calle todos los días sin mirar y quizás nunca me pisan. Pero en el caso de un barco que transporta gas natural licuado, realmente por ahorrarle un par de pesos a una compañía, queremos exponernos a una explosión de gas en el único muelle por el que entramos comida. Por favor, eso se cae de la mata. Con eso cerramos hoy, agradecida al apoyo que nos brindan. Si usted quiere que esta información le llegue a otras personas, aproveche, dése la vuelta por YouTube, vaya a mi canal Alexandra Lugaro PR, se suscribe. Cuando usted le clic a eso de suscribirse, el mismo YouTube le distribuye eso a otras personas que hoy quizás no se están informando adecuadamente. Así que eso es lo único que yo les pido ahí, como cuando en la iglesia pasan el cepillo. Primera colecta para el aire acondicionado. Pues la primera colecta es de suscripciones. Pase por el canal, suscríbase, le da like, comenta y así se evita que yo tenga que seguir llegando aquí todos los días a repetir. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Que tengan un excelente día. Les recuerdo que nos vemos hoy a las 5:55 de la tarde en vivo por Tele 11 y en mi canal de YouTube en Última Palabra. Tenemos un programazo con un montón de información sobre todo este tema de energía. Vamos a estar repasando la trayectoria de Roy Brown, que lo vamos a tener también allí. Vamos a estar trabajando con todos los temas de las contrataciones que se están dando en el gobierno, el alza en los medicamentos. Bueno, usted nómbrelo por ahí que lo vamos a tener. Así que a las 5:55 los veo. Que tengan todos un excelente día.